Mi esposo me atrapó engañándolo con otro hombre. Siempre pensé que tenía mi vida bajo control. No era una mentira que me dijera a mí misma para sentirme mejor, sino una certeza construida a lo largo de los años. Estaba casada con Jorge desde hacía 10 años, y aunque nuestra relación había pasado por altos y bajos, como cualquier otra, creía que habíamos encontrado un equilibrio. Sin embargo, nada de eso pudo evitar que, un día, me encontrara en una situación que jamás había imaginado, atrapada en un error tan grande que amenazaba con destruir todo lo que habíamos construido juntos. Todo comenzó de manera tan sutil que al principio ni siquiera lo noté. Trabajaba en una firma de publicidad, donde el estrés y las horas largas eran la norma. Jorge también tenía un trabajo exigente como ingeniero, por lo que ambos nos sumergíamos en nuestras respectivas carreras. Con el tiempo, la distancia entre nosotros fue creciendo, y lo que antes era una conexión vibrante y cercana se convirtió en una convivencia cómoda pero sin pasión. Fue entonces cuando apareció Daniel. Era un compañero de trabajo, nuevo en la oficina. Desde el primer día, hubo algo en el que me atrajo. No era solo su apariencia física, aunque debo admitir que era guapo, sino también su carisma y la forma en que parecía entenderme sin necesidad de muchas palabras. Comenzamos a hablar más, primero sobre temas laborales, luego sobre nuestras vidas personales. Él estaba pasando por un divorcio complicado, y de alguna manera, encontrar consuelo en nuestras conversaciones se volvió una rutina para ambos. Al principio, pensé que era simplemente amistad. Después de todo, todos necesitamos a alguien con quien desahogarnos, ¿no? Pero pronto me di cuenta de que estaba cruzando líneas que nunca antes había considerado. Las conversaciones se volvieron más íntimas, los almuerzos juntos más frecuentes. Sentía una emoción renovada cada vez que veía un mensaje suyo en mi teléfono, una chispa que hacía tiempo no experimentaba con Jorge. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que esto se estaba convirtiendo en algo más. Era una tarde lluviosa, y Daniel y yo habíamos salido a tomar un café después del trabajo. El café estaba casi vacío, y la atmósfera era íntima, con las gotas de lluvia golpeando las ventanas y un suave jazz sonando de fondo. Hablamos de nuestros sueños, de las cosas que queríamos en la vida, y fue entonces cuando él me tomó la mano por primera vez. El contacto fue eléctrico, y en ese momento supe que había cruzado una línea invisible. Durante las semanas siguientes, nuestra relación evolucionó rápidamente. No me engañaba a mí misma, sabía que estaba jugando con fuego. Pero había algo en Daniel que hacía que me sintiera viva de nuevo. Era como si el mundo se hubiera vuelto más brillante, más emocionante. Comenzamos a vernos fuera del trabajo, a escondidas. Las mentiras comenzaron a apilarse, pequeñas excusas que le daba a Jorge para justificar mi ausencia. Me decía que todo estaba bajo control, que sabía lo que estaba haciendo. Después de todo, ¿qué daño podía hacer un poco de emoción en una vida tan monótona? No pensé en las consecuencias hasta que fue demasiado tarde. Una tarde, después de pasar un par de horas con Daniel en su apartamento, me sentí abrumada por una mezcla de culpa y adrenalina. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que estaba traicionando a Jorge de la peor manera posible. Pero cada vez que me decía que iba a terminar con Daniel, algo me detenía. Era adictivo, y eso me aterrorizaba. Todo se derrumbó una noche de viernes. Jorge solía trabajar hasta tarde ese día, por lo que aproveché para reunirme con Daniel. Habíamos estado juntos en su apartamento, como de costumbre, cuando mi teléfono sonó. Era un mensaje de Jorge, diciéndome que había salido del trabajo más temprano y que me esperaba en casa para cenar. Mi corazón se aceleró, la culpa me invadió de repente. Mentí una vez más, diciéndole a Jorge que estaba atrapada en el tráfico y que llegaría en una hora. Salí apresuradamente del apartamento de Daniel, mi mente corriendo con todas las posibles excusas que podría darle a Jorge. Al llegar a casa, todo parecía normal. Jorge me recibió con una sonrisa y un beso en la mejilla, sin sospechar nada. Mientras cenábamos, intenté actuar con naturalidad, pero mi mente seguía en otra parte. No podía dejar de pensar en Daniel, en lo que estábamos haciendo y en cómo todo podía desmoronarse en cualquier momento. Después de la cena,
mientras Jorge lavaba los platos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel, algo que había sucedido muchas veces antes. Mi corazón se detuvo cuando vi el nombre en la pantalla, y sin pensarlo, apagué el teléfono. Sentía que Jorge podía notar mi nerviosismo, que de alguna manera podía leer mis pensamientos. Pero él continuó como si nada, ajeno al torbellino de emociones que me consumía. Esa noche, mientras nos acostábamos, Jorge me abrazó con una ternura que hacía tiempo no sentía. Fue en ese momento cuando la culpa me golpeó con toda su fuerza. ¿Cómo podía estar haciéndole esto al hombre con el que había compartido tantos años? Me giré hacia él y lo besé, intentando en vano disipar la culpa que me carcomía. Los días pasaron, y me prometí a mí misma que iba a terminar con Daniel. Sabía que no podía seguir viviendo en la mentira, que estaba arriesgando todo por algo que, en el fondo, no tenía futuro. Pero cada vez que intentaba hablar con Daniel, me encontraba atrapada en la misma red de emociones. No podía decirle adiós, no podía dejarlo ir. Y así, una tarde, todo se vino abajo de la manera más inesperada. Había planeado reunirme con Daniel después del trabajo para finalmente decirle que teníamos que terminar. Me sentía nerviosa pero decidida. Sabía que era lo correcto, aunque doliera. Salí de la oficina, mi corazón latiendo con fuerza mientras conducía hacia su apartamento. Estaba lista para cerrar este capítulo de mi vida. Pero cuando llegué, algo no estaba bien. Había otro auto estacionado frente al edificio, uno que reconocí al instante. Era el de Jorge. Mi corazón se detuvo, y una sensación de pánico me invadió. ¿Qué hacía Jorge aquí? ¿Cómo había descubierto todo? Subí las escaleras con el corazón en la garganta, temiendo lo peor. Al llegar a la puerta del apartamento, la encontré entreabierta. Tomé una respiración profunda y empujé la puerta. Lo que vi al entrar fue una imagen que nunca podré olvidar. Jorge estaba de pie en medio de la sala, su rostro una mezcla de dolor y rabia. Daniel estaba allí también, visiblemente incómodo, sin saber qué decir. La habitación estaba cargada de tensión, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Mi primer instinto fue correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapada, enfrentando las consecuencias de mis decisiones. Jorge fue el primero en hablar. ¿Así es como me pagas después de todos estos años? Su voz era baja, pero el dolor en ella era palpable. No podía mirarlo a los ojos, la culpa y la vergüenza me consumían. Quise explicarme, decirle que no era lo que parecía, pero ¿cómo podía decir eso cuando sabía que era precisamente lo que parecía? Jorge, lo siento, fue todo lo que pude decir, sabiendo lo insuficientes que eran esas palabras. Lo siguiente que dijo Jorge fue lo que me rompió por completo: no sé si pueda perdonarte por esto, Laura. El silencio que siguió fue insoportable. Me quedé allí, sin poder moverme, mientras Jorge salía del apartamento, cerrando la puerta detrás de él con un golpe sordo. Fue como si todo el aire hubiera sido aspirado de la habitación. Me derrumbé en el sofá, las lágrimas cayendo por mi rostro sin control. Daniel se acercó, intentó consolarme, pero lo aparté. En ese momento, no podía soportar su presencia, sabiendo que él también era parte de la destrucción de mi matrimonio. Después de un rato, me levanté, sintiéndome vacía y perdida. Sabía que tenía que enfrentar a Jorge, hablar con él, pero no tenía idea de cómo empezar. Conduje de regreso a casa, mi mente llena de pensamientos caóticos, intentando encontrar una manera de arreglar lo que había roto. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Jorge estaba sentado en el sofá, mirando una fotografía nuestra que estaba en la mesa. Me acerqué lentamente, sin saber qué decir. Me senté a su lado, el peso de mis acciones cayendo sobre mí con toda su fuerza. Jorge, por favor, déjame explicarte, comencé, pero él levantó una mano para detenerme. No hay nada que explicar, Laura. Me engañaste. Lo peor de todo es que lo hiciste durante tanto tiempo. Y yo nunca lo vi venir, dijo, su voz temblando por la emoción. Intenté decirle que lo lamentaba, que había sido un error, pero todo sonaba vacío incluso para mí. Sabía que no había palabras que pudieran arreglar esto.
Jorge me miró, y vi en sus ojos una tristeza que nunca antes había visto. No sé si podremos superar esto, dijo finalmente, antes de levantarse y salir de la habitación. Me quedé allí, sola, rodeada por el silencio que antes compartíamos. En ese momento, supe que mi vida había cambiado para siempre. Había perdido no solo a mi esposo, sino también a mi mejor amigo, todo por una emoción pasajera que me había cegado. Jorge y yo intentamos terapia de pareja, pero el daño ya estaba hecho. Nos distanciamos cada vez más hasta que, finalmente, nos separamos. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. La confianza entre nosotros se había roto de una manera que no podía repararse. La culpa me acompañó durante mucho tiempo, un recordatorio constante de lo que había hecho. No solo traicioné a Jorge, también a mí misma y a los valores que creía tener. Daniel intentó mantenerse en mi vida, pero pronto me di cuenta de que lo que había entre nosotros no era más que una ilusión, algo que nunca podría haber durado. Terminamos nuestra relación y quedé sola, con el peso de mis decisiones sobre mis hombros. Con el tiempo, aprendí a vivir con las consecuencias de mis acciones. No fue fácil, y hubo días en los que me preguntaba si alguna vez encontraría la paz. Pero también aprendí a perdonarme, a aceptar que había cometido un error terrible, pero que podía aprender de él. Ahora, miro hacia adelante, sabiendo que la vida sigue, incluso después de nuestras peores caídas. Nunca olvidaré el dolor que causé, ni el que sufrí. Pero también sé que ese dolor me ha convertido en una persona más fuerte, más consciente de mis decisiones y de sus consecuencias. Ahora, vivo con la certeza de que la honestidad y la fidelidad son los cimientos más importantes de cualquier relación, y no hay emoción pasajera que valga la pena arriesgarlo todo.